Hola, ¿qué tal? En videos anteriores habíamos hablado sobre la ganancia de corriente directa y explicábamos que esta ganancia de corriente directa no era en realidad una constante, que tenía ciertas variaciones, pues la ganancia de corriente directa depende de tres factores fundamentalmente. El primero es del mismo transistor. Como los transistores se fabrican en serie, muy probablemente un transistor de un lote tenga una ganancia de corriente directa diferente a la de un transistor de otro lote. Así que bueno, pues la ganancia depende de el mismo transistor. La otra es la corriente del colector y finalmente la temperatura. Esos son los tres factores fundamentales por los cuales la ganancia de corriente directa se ve afectada. Por ejemplo, cuando se reemplaza un transistor por otro del mismo tipo, normalmente cambia la ganancia de corriente. Del mismo modo, si la corriente de colector o la temperatura varían, pues la ganancia de corriente también va a variar. Recordemos nosotros que HFE representa la relación de transferencia de corriente directa en la configuración de emisor común. Ya habíamos comentado que HFE pues es la misma beta, pero en las hojas de especificación de las características de los transistores pues vamos a encontrar HFE. Vamos a tomar como ejemplo el transistor 2N3904. Este transistor es uno de los más utilizados, de los más populares en la amplificación de pequeña señal. Si nosotros observamos una hoja de este transistor, de las características de este transistor, vamos a encontrar que tiene una ganancia mínima de 100 y una ganancia máxima de 300. Esto ya nos está indicando que la ganancia pues no es una constante, va a variar de 100 a 300. Y nos dicen que estos valores son válidos a 25 grados centígrados, o sea, más o menos a temperatura ambiente, para una corriente de colector de 10 miliamperes. Nosotros aquí tenemos un plano en donde si graficáramos lo que nos está diciendo las hojas de las características, pues encontramos este punto. En este punto, a 25 grados centígrados, cuando la corriente de colector es 10 miliamperes, tenemos una ganancia de 100. Podríamos poner otro punto cuando la ganancia es 300, pero vamos a considerar por el momento ese punto. Quiero que observen qué pasa cuando la corriente de colector del transistor disminuye. Vean cómo se afecta la ganancia en corriente directa. Entonces, cuando la corriente del colector es aproximadamente 0.1 miliamperes, la ganancia ha reducido su valor a la mitad, o sea, es decir, a 50. Ahora, observemos qué ocurre cuando la corriente de colector aumenta. Cuando la corriente de colector aumenta, la ganancia vuelve a disminuir aproximadamente entre 10 y 20. Entonces, esta curva la vamos a encontrar en la hoja del transistor. Lo que nos está diciendo es de que esa beta pues no es una constante, varía en función de la corriente en este caso. Pero como también dijimos que variaba respecto a la temperatura, cuando se encuentra trabajando en una temperatura más abajo de la temperatura ambiente, pues la ganancia en corriente también disminuye. Aquí lo vemos, más o menos de entre 20 y 30 cuando la corriente de colector es 1 miliamper, sube poquito arriba de 50 en 10 miliamperes y decrece con severidad a más de 100 miliamperes. Ahora, en el otro extremo, cuando el transistor aumenta su temperatura, vemos que, muy bien, entonces la conclusión a la que llegamos es que para este caso, la ganancia de corriente directa, el transistor 2N3904 puede tener valores menores a 10 hasta valores mayores a 300. Por lo tanto, cualquier diseño que dependa de un valor preciso de la ganancia de corriente, pues fallará en una fabricación en serie, ¿verdad? Pareciera que todo está perdido, es decir, que todo lo aprendido hasta ahora ha sido en balde debido a esta variación de la ganancia de corriente en DC del transistor. Pues, sin embargo, no hay que ser tan pesimista. Lo único que me está advirtiendo esto es que debe de haber una zona en donde el transistor trabaje adecuadamente. Es decir, que debe de haber un punto de operación donde pueda utilizar
al transistor como amplificador en la región activa, eso ya lo habíamos comentado, o como un circuito de conmutación en la región de saturación o de corte. Bueno, pues esto lo vamos a explicar en el siguiente video, así que no te lo pierdas. Hasta pronto.